gloria al Todopoderoso y eterno Rey del cielo. En el nombre del Señor Jesucristo le damos la adoración, le damos la alabanza, le damos la gloria a nuestro Dios y Padre celestial en el nombre del Señor Jesucristo, porque bendito es el nombre del Señor. Grande es nuestro Dios Todopoderoso, grande es nuestro Rey del cielo y de la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo le alabamos, le glorificamos y le bendecimos, porque tenemos un Dios grande y maravilloso que nos ama con amor eterno. Grande es el potente Dios. Soy el pastor Darío Forero, que en esta hora de la tarde les bendice en el nombre del Señor Jesucristo, en esta preciosa transmisión de este programa Tesoro Eterno. En el nombre del Señor Jesús, emitimos para la gloria del Rey del cielo y de la tierra en este espacio precioso que el Señor nos regala, un tiempo donde nos disponemos a comenzar la tarde en la presencia del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para continuar el día con gran bendición, para continuar el día en una bendición extraordinaria. Así como Daniel lo hacía en la mañana, en la tarde, empezando ya después del almuerzo, empezaba ya para comenzar el resto del día, y en la noche ya también volvía a buscar del Señor por sus quehaceres. Él tenía esa preciosa disciplina en el nombre de Cristo Jesús, de estar conectado de la mano del Señor, encomendándole todo al Todopoderoso y eterno Rey del cielo. Así como le encomendamos la mañana, también hay que encomendarle a Dios la tarde y encomendarle a Dios la noche, porque sabemos que el enemigo está mirando cómo devorar, cómo venir a orar en contra de los hijos del Señor, en contra de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso estamos viendo un tema maravilloso sobre siguiendo por el camino. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este precioso tema que comenzamos en el día anterior. Y le damos la gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gloria al Todopoderoso y eterno del cielo en el nombre del Señor Jesucristo. Y también para invitarles que en el chat pueden ir colocando sus peticiones, bueno, sus comentarios también, porque es para eso es el chat, para colocar comentarios, también de darle la gloria a Dios por los milagros, en fin, ir participando de este tiempo de gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, te damos la gloria a ti, Dios soberano, te damos la alabanza y la adoración a ti, Padre eterno y glorioso Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. Toda la gloria, Padre, toda la honra, toda la alabanza y la adoración es para tu santo, potente y maravilloso nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, por tu obra potente y maravillosa. Bendito Rey, te adoramos y te bendecimos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, que sea tu guianza, que sea tu dirección, que sea tu favor, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre Celestial, Señor, que toda obra del diablo sea destruida cada día más, Señor, deshecha y despedazada en cada uno de nosotros, Señor. Y todo lo que se levante, Señor, en contra de nosotros tiene que caer en el nombre de Cristo Jesús, porque tú estás con nosotros, Padre, porque tú eres nuestro Dios maravilloso, bendito Rey. Te adoramos y te bendecimos, Dios poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice a cada persona, Señor, en esta hora. Permítenos, Señor, Padre Santo, recibir de ti. Disponemos cada corazón, Señor, y toda artimaña del diablo sea destruida. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Salvador. Te adoramos y te bendecimos, glorioso Rey, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo una gran bendición de seguir por el camino, siguiendo este camino glorioso que nos lleva a la vida eterna. Un camino maravilloso, que en la enseñanza anterior veíamos que tenemos armas poderosas en Dios, y vemos el apóstol Pablo cómo le hablaba a sus discípulos, en este caso a Timoteo, a Tito, les hablaba y les decía, y a toda la iglesia, que tenemos armas, y vemos en Efesios también, él manifestaba esto, que teníamos armas, que teníamos una lucha, y eso lo hemos conocido un poco en la guerra espiritual, pero en este tiempo debemos entender todas estas grandes bendiciones, que en este camino que seguimos, este camino glorioso y maravilloso, habrán aflicciones y habrán circunstancias, habrán cosas que no nos quieren en esta vida dejar ser bendecidos, y que mucho menos se cumple el propósito de Dios contra nosotros. Se levantarán y el enemigo usará a todo aquel que pueda usar para ir en contra del propósito del Señor en nuestras vidas. Y muy bien, aún nosotros mismos sabemos muy bien que el enemigo hizo que nosotros mismos, a través de las decisiones incorrectas del pecado, pues también participáramos de esa parte, hiciéramos para nosotros mismos un camino difícil, que en el momento no lo veíamos, una vida difícil. Así que en Mateo capítulo 7, ¿verdad?, lo que la palabra dice en el nombre de Cristo Jesús, después del Señor hablar sobre la oración, por eso es tan importante buscar, pedir, llamar. El Señor nos habló de buscar al Señor precioso y glorioso, Dios del cielo y de la tierra. Y en el versículo 13 dice algo extraordinario en el nombre del Señor Jesucristo.
porque Dios es bueno y maravilloso. Y lo leemos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14. Mira lo que el Señor dice. Después de la importancia de que nos habló en Mateo en los primeros versículos de que tenemos que orar, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo extraordinario que necesitamos. El Espíritu Santo, necesitamos el poder de Dios, necesitamos las armas del Señor, porque en este camino que empezamos con Dios las necesitamos. Necesitamos esas armas, necesitamos ese poder del Señor para que podamos seguir avanzando en este camino que nos lleva a la vida eterna, que no va a ser un camino de color de rosas, van a haber muchas circunstancias y aflicciones, pero que Cristo ganó para nosotros grandes bendiciones y grandes victorias y grandes cosas para que nosotros tengamos una vida preciosa en el nombre del Señor Jesucristo, que a pesar que tengamos aflicciones, que a pesar que tengamos circunstancias adversas en este camino, Dios nos lleva a vivir de una manera maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo, a vencer, a tener las armas que nos ayudan a vencer y a alcanzar así el propósito y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso el enemigo va a tentar en contra de eso. El enemigo va a intentar en contra de que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y que alcancemos esas bendiciones y que vivamos de esta manera bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque una persona bendecida por Dios, una persona alegre, es una persona que empieza a confiar en Dios, es una persona que empieza a compartirle a los demás la bendición tan gloriosa de que Dios está con nosotros, de que Dios obra, de que Dios es verdad, de que Dios es real, de que Dios es grande y maravilloso, de que la vida con Dios, aunque tengamos igual aflicciones o dificultades, aunque hayan circunstancias en la vida, Dios está con nosotros para ayudarnos y el favor del Señor está a nuestro lado. Así que entonces en el capítulo 7, Mateo capítulo 13, versículo 13, perdón, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. El camino ancho y la puerta ancha, obviamente no va a haber dificultades, no va a haber ninguna circunstancia adversa, no va a haber mayor oposición para que la persona ande por ese camino, va a estar libremente, va a tener espacio más que suficiente para poder andar, para poder estar en ese camino. Así que es muy importante nosotros ahora comprender entonces el camino maravilloso que es angosto, que es el que nos debe interesar. Ya nosotros estuvimos por un tiempo en ese camino amplio, ese camino que nos lleva a esa condición, que nos deja vivir de esa manera tan tremenda y que no va a haber mayor oposición. Antes el enemigo va a estar que nosotros sigamos por ese camino fácilmente. Es muy fácil de seguir por ese camino. No hay mayor oposición, no hay obstáculo, no hay nada de esas cosas. Antes el enemigo va a tratar de facilitar todas las cosas para que andemos cómodamente en ese camino. Andemos, lo que cabe decir, cómodamente, ¿no? Porque sabemos muy bien que vendrán cosas terribles en ese camino, pero y va a llevar al final del camino a la destrucción, al infierno, a todas esas cosas. Pero vemos que así se vive en esa forma. Pero cuando tomamos la decisión de ir por el camino angosto, pasar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, van a haber circunstancias diferentes. Van a haber circunstancias que no van a ser en su momento aparentemente muy buenas. Por eso debemos tener esas cosas muy claro en el nombre de Cristo Jesús, que hay que vivir de una manera extraordinaria por esta gran bendición que el Señor nos regala. El camino a la vida eterna es angosto. No estamos en el cielo inmediatamente tan pronto pasamos por esta puerta, no, empieza un camino, y eso lo hemos visto en la enseñanza anterior, que es el camino de los discípulos, ¿no? Es el camino que el Señor Jesucristo nos vino a marcar y a seguir. Entonces es un camino donde hay que despojarnos, negarnos al yo, mantener un cuerpo con la carne que antes nos gobernaba, las emociones, todas esas cosas influenciadas por el pecado, por la maldad, por el mundo. Ahora vamos a empezar a dominarlas, a someterlas, a hacer morir todas esas cosas y esas obras de la carne. Por eso es muy importante que hay que resistir las tentaciones diarias, hay que cumplir con los deberes como una persona que va andando por este camino del Señor, y debemos velar en todas las cosas y andar con mucho cuidado y tener que pasar por muchas tribulaciones. Eso vamos a encontrar en el camino. Hay que hacer todas esas cosas en este camino precioso y maravilloso. Pero es un camino de gran bendición, es un camino que nos lleva a la vida, que nos gozamos, que nos regocijamos,
que Dios nos consuela, que Dios está con nosotros, que su favor está con nosotros, que Él empieza a fortalecernos, Él empieza a glorificarse en nuestras vidas. Dios está de nuestro lado en este camino precioso y maravilloso que hemos decidido seguir en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso es muy importante que entendamos que aunque estemos en este camino, habrán cosas, se levantarán cosas, habrán circunstancias que no quiere dejarnos recibir el propósito del Señor y mucho menos recibir las victorias de las bendiciones que Cristo ganó para nosotros. Así que Juan capítulo 16, el Señor lo habla y le habla a los discípulos, los estaba preparando para esta gran bendición y les dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos da esa seguridad que vamos a tener circunstancias que no van a querer que nosotros andemos por el camino. Van a haber circunstancias y van a haber cosas que va a tener que levantar para que no seamos bendecidos, para que no alcancemos el propósito del Señor, para que no lleguemos a la meta del supremo llamamiento, para que no alcancemos la victoria que Cristo nos dio con la vida eterna y mucho menos tengamos una vida de bendición aquí en la tierra. Van a haber circunstancias, el enemigo va a querer venir como obra, como obstruye, cómo obstaculiza, van a haber circunstancias, van a haber también ligaduras y ataduras que veníamos arrastrando por ese camino ancho que es el pecado y muchas cosas de nuestro carácter, muchas cosas de nuestro ser, muchas influencias demoníacas, satánicas, con ataduras, ligaduras, porque en el camino ancho no se nota mucho eso, en el camino ancho no se tienen en cuenta todas esas cargas y todas esas cosas que las personas podemos tener en esa condición de pecado, de toda esa inmundicia que podemos tener y llevar y vivir de esa forma, y tratamos de salir adelante y luchar y batallar en nuestras fuerzas, porque es un camino donde no tenemos esa ayuda divina, pero en el camino con el Señor tenemos que despojarnos de todo eso y tenemos que entender que es un camino que sí vamos a notar mucho más el cambio, vamos a notar mucho más las cosas, porque no va a ser tan espacioso, no va a ser tan ancho, no va a ser de esa manera, así que vamos a tener que hacer como Juan el Bautista dijo en la palabra del Señor, dice el Señor Jesús, manifestó en Mateo capítulo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Entonces debemos entender que el Señor aquí nos está diciendo muy claramente que aunque tengamos muchas cosas en esta vida, pero hay que ser valientes y que esas aflicciones y que esas circunstancias en este camino angosto nos deben hacer valientes, nos debe a sacar de nosotros ese hombre valiente, esa mujer valiente, ese forzado, ese determinado, ese victorioso. En el mundo, en el camino amplio, obviamente hay muchos derrotados, hay muchos fracasados y lo vemos, muchas personas hasta se suicidan, a muchas personas hasta, tiran la toalla y muchas cosas porque hay circunstancias y se angustian, se angustian porque vienen muchas circunstancias a la vida de la persona, circunstancias tremendas, circunstancias que vemos que a muchas personas les desespera, les angustia, a otros se enferma. ¿Cuántas personas están enfermas por un problema? No tienen sueño, no tienen paz, no tienen vida. ¿Cuántas personas por tantos problemas no tienen vida? Por tantas cosas que tienen en ese camino amplio que pareciera que no pasará nada, pero que fácilmente se va por allá en ese camino. Hay cosas bien tremendas, hay cosas bien difíciles que las personas van a vivir dentro de esta vida o vamos a vivir dentro de esta vida. Pero en este camino con el Señor tenemos que Dios está a nuestro lado y que esas cosas que para otras personas los lleva a la derrota, a tirar la toalla, a decir ya no más con este hogar, ya no más con esta vida, ya no más con este empleo, ya no más con esta finanza, ya no más con esto, ya no más con los hijos, ya no, en fin, y empieza la persona a decir no, ya no más, y así que voy a tomar otra determinación, o va a ser diferente, ahora no voy a preocuparme por nada, y entonces empieza a perder muchas cosas, una sensibilidad a la persona y empiezan a tener una dureza en su corazón. Otros
obviamente se van y se empiezan a navegar y empiezan a sumergirse en más pecado, en drogas, en el alcohol, y empiezan a vivir una vida perdidamente tan tremenda por esa condición en que no pueden llevar una vida, en que no pueden llevar las circunstancias, en que los problemas para tratar de solucionarlos y evadirlos un poco, pues obviamente se van a hundir y a sumergir en el alcohol, en drogas y en tantas otras cosas. Otros se meten en problemas, en delincuencia, otros se toman decisiones desesperadas para poder andar y poder sobrevivir un poco en esta vida. Pero vemos que en el camino con el Señor, en el camino con Dios, también vendrán circunstancias y el enemigo va a querer mantenernos como aquellos en ese camino que estábamos un día nosotros, pero que ahora tenemos que esa de nosotros va a salir en lo valiente. De pronto esas personas saldrá algunos con la cobardía. Por eso Dios nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces debemos entender nosotros que el Señor nos llama, y por eso dice el Señor mismo, Jesús dijo, desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Entonces, mire qué bendición tan extraordinaria debemos nosotros comprender y entender de que Dios quiere bendecirnos. Por eso en Mateo, la palabra en Juan, perdón, leíamos en el nombre del Señor Jesucristo, perdón, Mateo capítulo 7, donde hablamos de la puerta estrecha y angosta. Mire que más adelante el Señor habla muy bien ahí. Por eso nos enseñó anteriormente que las personas debemos orar, creamos una regla poderosa de oro, pedir, buscar la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo de Dios en el nombre del Señor Jesucristo y juzgar las cosas realmente como son, porque en los primeros versículos hablaba eso, de juzgar las cosas correctamente, no dejarnos nosotros desviar o prejuzgar, sino realmente mirar bien cómo son las cosas, porque a veces ni nosotros mismos juzgamos a nosotros las cosas como tienen que ser y vemos que así también de pronto se juzga a alguien de una manera equivocada y hay que juzgar correctamente en el nombre de Cristo Jesús. Así que más adelante el Señor habla después en el versículo 15 de guardado de los falsos profetas, de guardado de aquellas personas que vestidos como ovejas pero por dentro son los rapaces y todas estas condiciones. Entonces debemos muy bien entender que en este camino vendrán peligros. El enemigo va a querer mirar cómo nos quiere poder. ¿Quién se disfraza como ángel de luz? Satanás. Entonces vemos cómo el enemigo va a querer ponernos obstáculos, va a ponernos cosas, pero esas cosas nos tienen que llevar a nosotros en este camino angosto a ser valientes. Va a sacar de nosotros ese hombre, esa mujer valiente, sea el caso de cada uno. Entonces va a empezar a sacar a esa persona que dice, yo voy a pelear, yo voy a tener mi bendición, es que Cristo la ganó por mí. Por eso Cristo dijo, yo he vencido el mundo, así que confiad, si yo he vencido, ustedes van a vencer porque yo voy a estar con ustedes en este camino, porque yo ando con ustedes en este camino, porque es el camino de Dios. Y por eso vemos, por ejemplo, mire qué bendición tan grande cuando una persona se empieza a hacerlo de esta manera, hacerlo de esta forma en el nombre del Señor Jesucristo. Dios va a orar de esta manera extraordinaria como Él bien lo sabe hacer en el nombre de Cristo Jesús para que nosotros le empecemos a fluir de esa manera como tenemos que hacerlo, como hijos de Dios que se levantan, que aunque hubo circunstancias que de pronto te han golpeado, te han hecho, bueno, muchas cosas en tu vida, pero Dios ahora está con nosotros para que nosotros nos levantemos y seamos esos guerreros que Dios quiere que nosotros seamos, que debemos ser en el nombre del Señor Jesús, hombres y mujeres valientes. El reino de los cielos es de valientes. Vemos al Señor Jesucristo como Él tuvo muchas oposiciones. El enemigo desde el comienzo quiso impedir que el propósito, que el ministerio del Señor Jesucristo fluyera, y obviamente no tenemos la bendición y Él obviamente fuese exaltado como el Señor lo exaltó a lo sumo. Entonces el enemigo siempre se quiso oponer en circunstancias y mire que usó hasta la misma familia, porque vemos que la palabra lo habla, que usó hasta María, los hermanos, el Señor estaba predicando y los quisieron sacar y a buscar y sacar de allá. Vemos que aún a Pedro mismo el Señor reprendió, que Satanás le puso eso a Pedro y el Señor obviamente entendía esas bendiciones y comprendía todo eso. Entonces vemos que siempre el enemigo, y cuando el Señor fue lleno del Espíritu Santo de Dios en esa condición de que
fue bautizado, llevado al desierto, a ayunar y por el Espíritu Santo de Dios, y vemos que el enemigo empezó a tentarle, y vemos que el enemigo empezó a ir en contra para no dejarlo que fluyera el propósito de Dios en él, no se cumpliera, y el ministerio y que las bendiciones que él iba a obtener, que Dios tenía preparada para él, no se cumplieran. Y eso es lo que el enemigo busca hacer. Acuérdense que tenemos ahí Satanás, que Satanás está como un adversario mirando cómo devorar, cómo hurtar, matar, destruir, cómo acabar, cómo trastornar, cómo no dejar que la persona fluya en el camino de bendición, en el camino del Dios del cielo y de la tierra. Entonces es muy importante entender esta gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y veamos un ejemplo, veamos este ejemplo maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. En Daniel, vamos al libro de Daniel, vamos a este precioso libro en el nombre del Señor Jesús. Cuando Daniel se propuso ayunar, cuando Daniel se propuso a buscar esa presencia del Señor, se propuso a buscar de Dios. Mire la bendición, se propuso a buscar del Señor. Daniel se propuso a que Dios obrara, a tener el favor del Señor, a que Dios se manifestara. Empezó a buscar el rostro del Señor, empezó a buscar del Señor, empezó a acercarse más a Dios, a profundizarse más en el Señor. Y entonces Daniel se determinó a ayunar para hacer ese objetivo, para hacerlo con más intensidad, porque el ayuno es un arma poderosa, es un arma gloriosa, el ayuno y la oración. Así que entonces Daniel se propuso hacerlo, se propuso a ser libre, se propuso a ser bendecido, se determinó a ser mucho más bendecido lo que Daniel era bendecido. Daniel estaba en bendición tremenda, pero aquí vemos que Daniel dijo, no, pero ¿cómo así? Leyó la palabra del Señor y Daniel leyó donde decía que en profeta Jeremías que decía solamente 70 años y habrá la esclavitud y le perteneció a la libertad al pueblo de Israel, ya no estar esclavo, ya no estar sujeto, tenía cosas grandes, aunque no estaban viviendo mal, ellos habían hasta prosperado en Babilonia, habían hasta prosperado, la palabra lo habla en el nombre de Cristo Jesús, que ellos hasta habían prosperado un poco, pero tenían bendiciones mucho más grandes, tenían bendiciones más poderosas y más gloriosas, tenían un propósito con Dios, ellos tenían que continuar con el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que entonces Daniel leyó esta palabra y Daniel encontró eso y dijo, ¿cómo así? Sí, estoy bendecido, pero yo no me conformo con eso, yo no me conformo con esas circunstancias, yo tengo que ver la victoria de Dios mucho más grande, tengo que ver la bendición del Señor, tengo que ver también a todos los hermanos, a mi pueblo ser libre, a ser bendecidos, tenemos que ser libres, por eso debemos entender esta bendición gloriosa y maravillosa. Y él se propuso esto y entonces se propuso ayunar. Y mira lo que acontece. Daniel capítulo 10, versículo 19 dice, y me dijo, se le apareció el Señor Jesús, mire, vino el Señor Jesús al encuentro con Daniel después de 21 días de ayuno. Mire este hombre, todo lo que no tuvo respuesta durante esos 21 días. Él se propuso ayunar, empezó el ayuno y tuvo oposición y bueno, trataba y él seguía hoy batallando con el ayuno, pero mire que día tras día y no tenía respuesta. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Vea lo que dice esta gran bendición. Entonces dice el versículo 18, dice, y en aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Mire qué tremendo el Señor. Dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Vea qué tremenda bendición. Esfuérzate y aliéntate, tendrás aliento. Dice, mientras él me hablaba, recobré la fuerza. Mire qué bendición tan grande. Dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Dice, pues ahora tengo que volver a pelear, mire, contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vea qué tremendo es eso, mire que había una oposición para que Daniel recibiera y el pueblo de Israel recibiera las bendiciones de las promesas de Dios, recibiera una mejor vida, recibiera una gran bendición maravillosas, aunque sí estaban bendecidos, estaban bien, no se tenían que conformar. Daniel dice, no me voy a conformar, pero mire cómo el enemigo se oponía para que ellos recibieran esa bendición, para que viniera respuesta del Señor, para que recibieran más bendiciones de parte del Señor, para que desarrollaran el propósito de Dios y disfrutaran bendiciones mucho más grandes todavía. Entonces Dios le dice a Daniel eso, y Dios le dice a Daniel, mire, es que yo te fortalezco, levántate, fuérzate, vamos más en el nombre de Cristo Jesús, vamos a obtener victorias. Y eso le agradó al Señor, que apenas el Señor le dice, apenas él empezó a determinarse a ayunar, Dios empezó a orar, pero vea lo que le declara el Señor. Hubo una oposición del príncipe de Persia, fue vencido, pero viene después el de Grecia, viene otra vez más cosas, vienen más circunstancias.
pero es donde nosotros tenemos que entender esta bendición. Aunque se levanten, aunque hayan cosas, aunque quieran atentar en contra de tu propósito de llegar a la vida eterna, aunque andemos en esas circunstancias y se levanten una y otra vez, Dios está con nosotros y tenemos que eso, en contrario, de pronto muchas veces sí, a veces parece que ese golpe pareciera derribarnos, parecieran que esos golpes nos dieran duro y bueno, como dice Santiago, nos tumban una vez, pero es donde nosotros tenemos que aprender y a levantarnos y a que saque de nosotros esa mujer, ese hombre valiente, ese guerrero que se va a determinar, es a ver victorias en el nombre del Señor Jesucristo, obtener cosas más grandes y más gloriosas y seguir avanzando en este camino de gran bendición, un camino precioso y maravilloso. Mire lo que es grande el Señor, mire lo que es el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 21 de Daniel 10, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Vea qué tremenda bendición. Eso es el reino de los cielos. Es el Dios Todopoderoso que despliega su ejército de ángeles a nuestro favor en este camino. Aunque tengamos circunstancias, pero Dios va a estar con nosotros para ayudarnos a pelear. Dios va a estar con nosotros para que nos va a fortalecer, para que sigamos como valientes, nos levantemos en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos que Daniel había caído, claro, en la condición del ayuno en que estaba, en lo que había batallado espiritualmente hablando, en la oración, en su alma, pero eso tipifica, eso representa esa condición de que de pronto en nuestra vida habrán circunstancias, problemas, dificultades que nos van a querer tirar el piso, van a haber cosas que nos van a querer, bueno, hasta pensar de que Dios no está con nosotros y muchas otras cosas, y hasta nos lleva a conformarnos con esa vida así de esa manera, pero no nos vamos a conformar. Dios tiene planes para nosotros, y antes esas circunstancias, esas batallas y esos golpes que hemos recibido es para que salga de nosotros ese hombre, esa mujer valiente que tiene fe en el Señor, que tiene la fe puesta en el Todopoderoso Eterno del cielo, y que vamos a obtener grandes victorias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús. Por eso vimos el que tenemos una batalla y tenemos una guerra que militar, pero no con nuestras armas carnales, sino con el poder de Dios, con el poder del Todopoderoso vamos a salir en victoria, con el poder del Rey del Cielo vamos a salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque sabemos que tenemos un adversario, no podemos olvidar de eso, que tenemos un enemigo que no nos quiere dejar recibir esas bendiciones y que seguir avanzando en el camino. Habrá muchas circunstancias no nos va a querer que tú cumplas, que tú alcances, que tú vivas esa bendición gloriosa y esa vida en el Señor. Van a haber muchas circunstancias, pero Dios va a estar con nosotros para ayudarnos. Salmos 71, versículo 3 dice, sean avergonzados, crezcan los adversarios de mi alma, mire, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Vea qué tremendo es eso, qué tremendo es eso. Aunque estaba por el camino de bendición, camino de ser un discípulo del Señor, pues hay esas circunstancias, hay esos adversarios, hay todas esas cosas, pero mire cómo el salmista aquí, Señor, yo soy que voy a levantarme, yo creo en tu palabra, yo creo en ti, yo creo, Señor, bendito del cielo, y sigo adelante en este camino en el nombre del Señor Jesucristo. Sigo en este camino de victoria y de gran bendición que cada día va a ser de mí un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor ser, un mejor hijo de Dios y una persona que es valiente y guerrera en el nombre del Señor Jesucristo, una persona determinada a ver la gloria de Dios porque le cree a Dios, porque va por el camino de la bendición, alcanzar bendiciones extraordinarias y determinado a que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y lo que Cristo Jesús ganó para nosotros, nosotros lo tenemos como derecho recibir, y por eso hay el adversario que estaba en contra, hay adversario que no quiere, pero Dios está con nosotros, pero tenemos que determinarnos nosotros también a obtener esas gran bendiciones. Mire que Daniel empezó a hacerlo. Mire que el pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles, el faraón lo acosaba, cuando estaban allá en Egipto, cuando era el pueblo hebreo, el faraón los sometía, estaban pasando dificultades terribles durante mucho tiempo. ¿Y cuándo empezaron ellos a ser libres? ¿Cuándo empezaron ellos? Cuando clamaron a Dios, cuando clamaron que Dios, no vamos a salir de esta condición, no, ya está bien, ya tenemos que cansarnos de esa condición, tenemos que cansarnos de que el enemigo siga ahí y que siga esto y oposición y no, tenemos que cansarnos de eso y levantarnos y decir, bueno, ahora me voy a levantar esa pelear y obtener la bendición en el nombre de Cristo Jesús para la gloria, Rey del cielo y de la tierra.
Voy a levantarme esa bendición, no voy a conformarme, no voy a acomodar lo que el enemigo ha querido que me mantenerme durante mucho tiempo. No, vamos a levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tener grandes bendiciones para la gloria de Dios en el nombre de Cristo, porque el Señor Jesús pagó un alto precio. El Señor Jesús hizo todo para que nosotros seamos bendecidos. Pero mire como el pueblo en ese momento tenía que clamar a Dios. Ellos clamaron, por eso el Señor le dijo a Moisés, por cuanto el clamor de ellos ha llegado a mí. Entonces yo envío ahora a Moisés para libertarles ante el faraón. Vea qué tremenda bendición en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y por eso vemos aquí Daniel. Daniel, mira que estaba pasando los años y Daniel dijo, no, ya voy a levantar de esto, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Y vemos en la palabra, por eso el Señor Jesucristo en Mateo nos habla, te dice, os dará, buscáis y hallaréis, tocaos abrirá, aunque haya oposiciones, aunque hayan cosas, sí, van a haber, pero es que nosotros tenemos que levantarnos y decir, bueno, Señor, yo quiero la bendición y ya cansarnos de esa condición de que el enemigo te ataca, de que el enemigo te golpea, de que el enemigo trata una cosa, trata por otro lado. No, vamos a tener las bendiciones maravillosas, a vivir esa vida preciosa que el Señor nos mandó a vivir en gran victoria, en gran bendición, a obtener cosas grandes de parte de Dios, milagros. Nuestra vida tiene que ser rodeada, llena de milagros. Por eso la palabra en Deuteronomio 28 dice que estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y también el Salmo 23 dice, y vendrán sobre ti también, y todos los días de mi vida el bien y la misericordia del Señor estarán conmigo. Mire, vemos todas las bendiciones en nombre de Cristo Jesús que vemos nosotros, están para nosotros vivir una vida preciosa aquí como hijos de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Tenemos que tener grandes bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que por este camino, es un camino que va a sacar de nosotros y va a ser de nosotros, va a formarnos como hombres guerreros, como mujeres guerreras que empiezan a obtener grandes victorias, que empiezan a perseverar en oración, a perseverar en ayunos, y hay que meternos más fuerte, pero decididos a obtener victorias, decididos a cambiar tu vida, decididos a cambiar las circunstancias, decididos que con el poder de Dios, con el Todopoderoso, bajo la sombra del Omnipotente Dios, cosas grandes tienen que ocurrir, cosas maravillosas tienen que ocurrir. Tenemos que vivir una vida de milagros, una vida de gloria de Dios. A eso somos llamados. Cristo nos llamó y por eso, por eso el Señor Jesucristo manifestaba siempre milagros extraordinarios, milagros maravillosos. Por eso aún Nicodemo reconocían, los judíos, los fariseos reconocían, dice, es que esas señales, esos milagros que tú haces no puede ocurrir si no es que Dios está contigo. Entonces, si Dios está con nosotros, todas esas cosas grandes tienen que ocurrir. Si Dios está con nosotros, todas esas cosas maravillosas tienen que pasar en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mire qué bendición. El Salmo 108, miramos a leer otros textos, porque hay que orar con la palabra del Señor. Hay que orar con la palabra del Todopoderoso, que son las armas que tenemos para defendernos del diablo en el nombre de Cristo Jesús y de todo tipo de adversidades. No nos puede gobernar un virus, no nos puede gobernar una enfermedad, no nos puede gobernar una bacteria, no puede una circunstancia, no puede el dinero tampoco afligirnos, no puede ningún ser humano tampoco hacer eso en contra de nosotros y nosotros dejarnos, no, el enemigo tampoco. Es decir, tenemos el poder de Dios a nuestra disposición para vencer todo eso y obtener las victorias y las bendiciones del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Miren la bendición tan preciosa y maravillosa. Tenemos que levantarnos, tenemos que despertar en el nombre de Cristo Jesús y cansarnos. Mire, yo últimamente estoy entendiendo eso en el Señor. Dice, Señor, va a terminar ya a ver más gloria tuya y ya está bien de que el enemigo, listo, una cosa, otra cosa, por aquí, por allá, y esto no, Señor. Vamos a tener victoria rotunda, victoria poderosa, victoria maravillosa. Y me cansé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo también? Yo creo y voy a ver la recompensa del Señor. Yo creo y Dios recompensará. Yo creo y Dios obrará cosas grandes y maravillosas en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Hay que levantarnos contra toda hora de tiniebla, contra todo lo que quiere impedir que nosotros seamos bendecidos y disfrutar las bendiciones que tenemos de parte del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos entender que ahora estamos en el reino de los cielos, que ahora estamos en la gloria del Señor. Así que hay grandes bendiciones, hay grandes gloriosas y maravillosas delicias a su diestra. Hay bendiciones majestuosas para que nosotros disfrutemos. Mire cuánta oposición tuvo el pueblo de Israel cuando iba hacia la tierra de Canaán. Estaban saliendo de Egipto, estaban saliendo de una condición de vida terrible.
Pero en el camino que iban por el desierto hacia Canaán, encontraron muchos adversarios que querían matarles, el mismo Faraón quería hacerlos volver otra vez a esclavizar, el mismo Faraón quería volverlos otra vez a cautivar y llevarlos otra vez a Egipto, someterlos otra vez. Mire qué tremendo, no les quería disfrutar de lo que Dios les tenía preparado más adelante, de las bendiciones que Dios tenía. Durante el desierto fueron bendecidos, durante el desierto comieron maná, durante el desierto no le faltó nada, estaban bien durante el desierto, ellos hasta prosperaron en el desierto, sus calzados no se envejecieron, su ropa no se fatigaban, no enfermaban y eran bendecidos, no tenían necesidad de nada ni de comprar nada porque Dios les suplía todo. Ellos estaban bien durante el desierto, estaban bien, pero tenían una bendición mucho mayor en Canaán, en una bendición mucho más grande en Canaán, tenían grandes bendiciones en Canaán todavía. Pero mire que durante el camino aún el enemigo no bastó con que el faraón ya no pudo. Dios destruyó los carros del faraón, pero en el desierto se levantaron esos pueblos, los heteos, los feruseos, los caduceos, todos se levantaron, los filisteos, todos se levantaron en contra de Israel. Se levantaron en contra de este pueblo hebreo para que no recibiera las bendiciones que Dios tenía. Y aún allá en la tierra prometida en Canaán estaba Jericó, y estaban otros pueblos, y estaban otros gigantes, y estaban otras cosas. Pero vemos la bendición. Por eso el Señor le dijo, bueno, es los valientes. Por eso Josué se levantó una generación de valientes, y el Señor le levantó y dijo, bueno, vamos a obtener lo que yo les dije que van a obtener. Van a recibir lo que yo digo que van a recibir, pero ustedes tienen que pelear por esa bendición. Tienen que pelear por eso, tienen que pelear y batallar y creerle a Dios y creerle al Todopoderoso que Dios va a orar, que Dios está con nosotros para hacerlo. Y es donde tenemos que levantarnos. Mire Josué cómo estaba. Josué estaba en llanto, Josué estaba obviamente, todo el pueblo, me imagino cómo estaba, porque no habían llegado a la tierra prometida, los pensamientos de ellos, sus almas, sus circunstancias como estaban. Pero mire qué tremendo cuando ellos decidieron realmente, y Dios le dice a Josué, no, levántate, fuerzas y sé valiente y vaya, levanta y saque ese guerrero, saque ese soldado que hay en ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esa circunstancia, mire lo que se reveló en Josué. Josué no sabía que era ese guerrero, Josué no sabía que era ese hombre de batalla, pero Dios lo iba preparando. Y Josué, Dios le dijo, bueno, levántese como ese guerrero, que esa circunstancia saque de ti ese guerrero, que esa circunstancia saque de ti ese hombre del Señor, y a obtener las victorias en nombre de Cristo Jesús. Por eso vemos el Salmo 108, versículo 12, dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Mire, es en el poder del Señor, es en el poder del Rey del Cielo que vamos a vencer en nombre de Cristo Jesús. Así que ahora vamos a pelear, no como lo hacíamos antes, en nuestras fuerzas, en las emociones, en los sentimientos, y por eso venían desánimo, frustraciones, y ay, bueno, y no, y esto y para acá. No, vamos a levantarnos y a pelear esta vez con el poder de Dios, mucho más de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. O si nunca lo has hecho, pues vamos a hacerlo para la gloria del Rey del Cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el Salmo 143, versículo 2, dice, por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Vea qué bendición tan grande, vea qué promesas tan extraordinarias en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, por el poder de Dios, el grande y poderoso. Y mucho menos el enemigo va a querer que nosotros le sirvamos a Dios, mucho menos, y van a haber obstáculos que quieren impedirte, descalificarte, que quieren atacarte y muchas otras cosas, pero Dios, si Dios le plació llevarnos por este camino y que nosotros andemos este camino, pues vamos a hacerlo. Si Dios nos puso por este camino, porque aquí no se hace sino la voluntad del Señor, nadie nos va a poner por el camino del Señor, nadie, el enemigo no nos va a poner por el camino de Dios, nadie nos va a poner por el camino del Señor, solo Dios nos pone por su camino, solo Dios llena nuestras vidas para cambiarnos nuestra vida, solo Dios lo hace. Así que si entonces, como Dios lo hizo en nosotros, como entendemos en nombre de Cristo Jesús, así que vamos a hacer esos guerreros, porque cosas mayores vendrán, cosas mayores tendremos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Qué bendición tan grande. Por eso en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quién devorar. Mire qué tremendo. Mire que el enemigo busca todavía mirar cómo hacer. Por eso es muy importante entender esta gran bendición. Y Cristo nuestro Señor lo manifestó en Juan capítulo 10, versículo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí vemos la diferencia. El enemigo vino a hacer eso. Tenemos un adversario que quiere matar, destruir, acabar con nosotros, acabar con las ilusiones, no dejarnos avanzar, robarnos las bendiciones, robarnos la vida eterna, la salvación, que no alcancemos esas victorias, que no alcancemos la bendición del Señor, que no sigamos por el camino. Antes va a buscar cómo. Por eso el Señor habló. Es muy importante entender esta condición, que nosotros miremos eso, que nosotros andemos bien, que andemos cada día mejor en el camino del Señor, que andemos mejor en este camino precioso y maravilloso, en el nombre del Señor Jesucristo. Que aunque hayan personas que aún, miren qué tan tremenda, porque el Señor habló antes en Mateo, bendición tan extraordinaria, cuando habla, hay personas que en vez de estar pendientes de la viga tan grande que tienen en el ojo de ellos, se preocupan más y juzgan más terriblemente la paja del ojo ajeno. Y está más pendiente de eso. Habrán todas esas circunstancias en el camino, pero nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros y que Dios obrará en nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien puede juzgarnos a nosotros y el enemigo puede tratar de muchas cosas en contra de nosotros, y aunque sea algo pequeño, pero lo quiere ver algo muy grande, pero vemos que Dios se glorificará en nuestras vidas. Así que vamos a obtener grandes victorias y bendiciones en nombre del Señor Jesucristo. Por eso mañana, por eso aprovecho, mis hermanos, para que antes de ir a orar, un tiempo de oración en nombre de Cristo Jesús, un tiempo precioso de oración. Mañana vamos a empezar 4 días de ayuno. Vamos a empezar 4 días maravillosos. Esta convocatoria que el Señor nos hace, que queremos compartírsela a ustedes también para que nos acompañen en nombre de Cristo Jesús, porque es una determinación que con mi esposa el Señor nos puso en el corazón. El Señor nos puso porque ese es el poder de Dios que viene sobre nosotros, de empezar a despertarnos, de empezar a, vamos a levantarnos, a obtener victorias y a obtener esa bendición y que el enemigo, a tomar autoridad, la autoridad de Cristo, mucho más de lo que le hemos tomado hasta ahora, pero tomarla mucho más y tener más grandes bendiciones, más grandes victorias en el nombre del Señor Jesucristo. Y que el enemigo que ataca por un lado, que ataca por otro, no, ya nos cansamos de decir, vamos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y vamos a aplastar toda inmundicia del diablo, y vamos para tener bendiciones grandes y maravillosas en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Cada vez que una persona quiere hacerlo, el enemigo, claro, va a tratar por un lado, va a tratar, mire, desde el momento que uno se dispone a buscar y a tener esas grandes victorias de Dios, a medida que tú te propones y lo hablas y lo confiesas, voy a hacer esto, voy a ayunar, voy a congregarme, voy a buscar del Señor. Mire, es el enemigo inmediatamente está ahí pendiente como león rugiente, está escuchando, está con las antenas puestas a mirar, hermano, cómo obra para hacerte desanimar, desalentar, para tratar de golpearte y no dejarte alcanzar, no dejarte, y va a querer usar. Satanás es muy astuto y muy mañoso, y Satanás es mentiroso y va a usar artimañas, astucia, engaño, mentira, va a querer usar muchas cosas, pero es donde nosotros tenemos que entender, decir, no me voy a dejar, no, mentiroso el diablo, quiso no darme vida y vida en abundancia, quiso darme bendición gloriosa y maravillosa, él vino a dárnoslas para nosotros. Así que vamos a esas grandes victorias y bendiciones. Así que con mi esposa, el Señor nos inquietó a levantarnos a este ayuno, y entonces decidimos nosotros convocarlos a todos ustedes, porque queremos que todos sean bendecidos como Dios quiere que todos sean bendecidos, obviamente. Y dijimos, no, este ayuno no lo hagamos solo nosotros, porque bien podíamos hacerlo nosotros, como muchos ayunos que nosotros hacemos. Vamos a levantarnos, a tener victorias en nombre de Cristo Jesús. Pero decidimos y le oramos al Señor para que convocarlos a todos ustedes, a todas las personas que quieran unirse con nosotros, que quieran acompañarnos a estos 4 días de ayunos en el nombre de Cristo Jesús, donde estaremos de 9 de la mañana a 12 del mediodía orando, clamando, intercediendo, orando por las peticiones, uniendo, hemos dicho, que damos la gloria a Dios y que Dios se glorifica. Vamos a soltarnos, hermano, el Señor, a adorar, a glorificar, así sea que lo adoremos ahí a capela, qué sé yo lo que el Señor vaya a hacer. Lo importante es que vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a estar 4 días en ese intensivo. Yo veo y Dios recompensa.
Yo creo y Dios obrará cosas grandes y maravillosas, porque Dios recompensa la fe, así en el nombre de Cristo Jesús, para que usted se prepare, mi hermano, mi hermana, y con las personas comparta el link, invíteles. Vamos a estar de 9 a 12 de la mañana, a 12 del mediodía, 3 horas en el nombre de Cristo, a partir de mañana, jueves 18 de junio, el viernes, sábado y el domingo también desde las 9 de la mañana, a la gloria del Rey del cielo y de la tierra, porque cosas grandes tienen que ocurrir y tú vas a contar grandes testimonios. Vamos a contar, empieza a confesarlo, empieza a confesar esa fe, empieza a activar esa fe, mi hermano, mi hermana. Vamos a contar testimonio, vamos a contar precios. Voy a ver cosas maravillosas y voy a glorificar el nombre del Señor. Muchas veces el enemigo lo lleva a que personas declaren derrota. No, mira que esta situación tan dura, no, este hogar, no, este hijo, y empezamos a, eso sí lo contamos, eso sí contamos derrota y el enemigo, claro, porque es que lo que usted confiesa, entonces mire, y no vamos a declarar esa victoria. Por eso es la fe, declara las cosas que no son como si fueran. Empezamos a activar la fe, es esa convicción que nos lleva a obtener cosas grandes y maravillosas en la palabra de Dios. Así que vamos a activar esa fe preciosa, vamos a estar orando. Por eso en el chat usted va a estar compartiendo, va a estar colocando peticiones, va a estar colocando, bueno, lo que el Señor nos lleve en el nombre de Cristo Jesús en estos 4 días, y vamos a estar orando. Ya, bueno, convocamos también a toda la congregación aquí en Caracas, los servidores ya se están preparando, todos estamos preparando para este tiempo de gran bendición, donde vamos a estar orando por esas peticiones ahí que el primer día empiezan a dejar, tanto el primero como el último día de ayuno. Vamos a estar orando por esas peticiones, vamos a estar apuntándolas y repasándolas y orando en este tiempo de gran bendición, porque vamos a perseverar. Mire que el Señor nos habló a perseverar, y una mujer viuda perseveró y encontró grandes victorias en nombre de Cristo. Logró cosas extraordinarias e imposibles para hacer, para obtener, y la logró con el poder del Señor, con la perseverancia. Así que vamos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener grandes victorias para que usted comparta, para que usted nos acompañe en cualquier tiempo. Si de pronto tiene que hacer cosas que hacer y no puede dejarlas de hacer, entonces ahí vamos a estar durante ese tiempo para que en cualquier momento vuelva e ingrese a la transmisión, y bueno, y así puede tener un tiempo bastante amplio para poder hacerlo y estar con nosotros ahí sin descuidarse de pronto de su trabajo, sus cosas que hacer. Pero si tiene la disposición para hacerlo, si tiene el tiempo para hacerlo, si tiene ese propósito para hacerlo, pues determínese en el nombre de Cristo Jesús y a levantarse. Decir, bueno, cánsese ya, mi hermano, mi hermana, esa circunstancia de su vida, de que no escasez, de miseria. No, vamos a la prosperidad, a la bendición del Señor, a cosas en todas las áreas, en nombre de Cristo Jesús, porque Cristo ganó por nosotros en todas las áreas bendiciones maravillosas. Vamos a creerle más a Dios, vamos a creerle al Todopoderoso, vamos a creerle al Rey del cielo y de la tierra, porque Él la ganó por nosotros, para nosotros, en nombre de Cristo Jesús, y para que nosotros glorifiquemos su santo y precioso nombre. Así que va a ser una semana preciosa y maravillosa, va a ser una semana majestuosa, un fin de semana extraordinario y un comienzo de semana en gran gloria de Dios, porque vamos desde el jueves hasta el domingo, primer día de la semana. Así que vamos a tener grandes bendiciones, vamos a estar junto con mi esposa, bueno, intervenciones con mis hijos, bueno, vamos a estar todos metidos en esta gloria potente y maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo. Así que ahí está la invitación para la gloria de Dios, y vamos a orar, vamos a darle gracias al Todopoderoso y Eterno del cielo y de la tierra, y vamos a obtener esas victorias maravillosas en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, te damos gracias, Señor. Precioso Dios, te damos la gloria a ti, Padre. Que tu poder es tan grande y tan maravilloso, Señor, que nos fortalece y nos levanta para ir en contra del enemigo. Señor, para ir en contra de los ataques y acechanzas del diablo, Padre. Toda oposición demoníaca para que nosotros seamos bendecidos, toda oposición demoníaca para que nosotros te sirvamos, toda oposición satánica, Señor, bendito, y manipulación del diablo para ir en contra de nosotros es destruida y despedazada, Padre. Todo, Señor, bendito del cielo. Tú, Señor, Padre, te hiciste pobre para que nosotros en tu pobreza seamos enriquecidos, Señor, y conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús no nos falte nada y seamos bendecidos y prosperados. Y tú deseas que tengamos salud y prosperemos así como prospera nuestra alma, Señor, que tengamos grandes bendiciones, Padre amado, bienes y riquezas hay en la casa del justo. Bendito y hermoso Dios del cielo y de la tierra, y tus tiempos son perfectos, y tu obra, Señor, y toda oposición para que nosotros seamos bendecidos, toda oposición para que nosotros salgamos en victoria en cualquier circunstancia, Señor, Padre amado, ya se tiene que romper en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que intervenga, Señor, así como Daniel se dispuso a ayunar y tú empezaste inmediatamente a orar, papá, nosotros, Señor, nos hemos dispuesto a ayunar, Padre amado, a buscar esa gloria, a creerte a ti. Tú dices que el que te cree, tú eres galardonador de aquellos que te creen, porque el que se
acerca a ti, crea que le hay, y tú le recompensarás, y tú orarás, bendito y hermoso, Dios del cielo y de la tierra, y como tú decías a muchas personas, conforme tú has creído, eso te será hecho, Señor, y tu palabra dice que tú nos das mucho más abundante lo que pedimos, Señor, y creemos, Señor, recibir de ti, porque tú nos dabas cosas más grandes y gloriosas, y tú eres generoso y majestuoso, bendito Padre. Señor, glorifícate cada día más, obra, Señor, nos estamos disponiendo toda oposición, papá, para este tiempo de ayuno, toda oposición sea destruida, toda oposición sea deshecha en el nombre de Cristo Jesús, toda oposición, toda ligadura, atadura, maldiciones o obras del diablo que quiere mantenernos, Señor, a no dejarnos avanzar, a no dejarnos recibir bendiciones, Padre, sean destruidas, y cualquier cosa que haya en nuestro ser, Señor, aún seamos más limpios y purificados, Padre, porque el ayuno nos lleva a romper ataduras, ligaduras, Señor, a ser más libres, Señor, bendito Rey del cielo, y a obtener bendiciones extraordinarias, a ser más sensibles en nuestro espíritu, más entendidos, más comunión contigo, más intimidad, papá, más fortaleza de parte de Dios, porque si nos acercamos a ti mucho más, si estamos más contigo, Señor, si profundizamos más adentro, Señor, Padre amado, si nos decimos ya, Señor, tener victorias y vencer cualquier circunstancia, Señor, es más cerca de ti, recibimos más poder, y donde está tu Espíritu Santo, Dios, hay libertad, somos libres, somos bendecidos, somos fortalecidos en todo nuestro ser, en nombre de Cristo Jesús, nuestro ser interior, todo nuestro ser es fortalecido, papá santo, cosas maravillosas vamos a ver, cosas gloriosas vamos a testificar, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque todos nuestros adversarios van a tener que caer avergonzados, como dice la palabra del Señor, bendito y hermoso del cielo, porque Isaías 58 lo habla, Señor, versículo 8, Señor, cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Señor, juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Mire qué bendición tan grande y tan maravillosa. Juntémonos a Dios. Reunamos al Todopoderoso, porque Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y si Dios salva, y si Dios bendice, y si Dios justifica, ¿quién condenará a los que Dios justifica? ¿Quién condenará? Oh Santo Dios del cielo. Vamos, dígale al Señor, Padre amado, así que la inmundicia del diablo no tiene que por qué oponerse en el nombre de Cristo Jesús, y tiene que caer. No tiene por qué oponerse ninguna inmundicia del diablo a las bendiciones que Dios, que Cristo ganó para nosotros. Tenemos que testificar que Cristo vive, y al recibir bendiciones, milagros extraordinarios, eso es dándole gloria a Dios, quiere decir que Cristo resucitó. Por eso el enemigo no quiere que las personas disfruten milagros, disfruten bendiciones, quieren tenerlos así en la condición. Dígale, Padre, Señor, se rompe en mí todas esas cosas, se rompe en mí toda esa inmundicia, se rompe en mí toda esa oposición, se rompe en mí toda esa obra del diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Y no estoy solo, no estoy sola. Vamos, dígale al Señor y declárele a su alma también, no estamos solos, Dios está con nosotros. Basta ya el tiempo de vivir en una condición del enemigo. Te quería tener esa circunstancia, te quería tener oprimido, afligido, con todas esas circunstancias, opresiones demoníacas. Vamos, oh Señor bendito, yo me levanto, y el Señor, yo me levanto, ya me cansé de esa circunstancia y tengo que ver es tu gloria, voy a ver esa bendición en nombre de Cristo Jesús, Santo, bendito Rey del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, tu poder maravilloso obrando, tu poder glorioso obrando, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque vamos por este camino que es angosto, sí, este camino que es estrecho, sí, Señor, precioso Rey del cielo, pero es un camino que va a formar de nosotros y va a sacar de nosotros ese guerrero, esa guerrera, ese valiente, ese forzado que no pensábamos serlo, que no teníamos idea que podíamos serlo, pero es con el poder de Dios, Dios va a formar de nosotros esas personas así, de esa manera. Por eso vemos cómo Dios preparó el pueblo cuando salió de Egipto. Era un pueblo que ni siquiera sabía pelear, era un pueblo que no entendió para nada, pero mire cómo cuando estaban allá ya en el Jericó, ya unos hombres y que batallaban, eran hombres de armas tomar, eran hombres y mujeres. Mire cómo ellos pensaban cuando estaban aún como langostas, se veían como de una forma tremenda, porque ellos nunca se veían, nunca se pensaban que ellos podían ser guerreros, que pensaban que ellos podían ser valientes, forzados, nunca, nunca. El enemigo siempre los tuvo con una mentalidad de tenerlos en esa condición, y por eso vamos a levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a tener mentalidad de valientes. La mente de Cristo está en nosotros, que se active toda esa gloria poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Papá hermoso, gracias, Padre maravilloso, te adoramos, bendito Dios del cielo, te exaltamos a ti, potente y glorioso Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sea para tu santo nombre, papá. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, glorioso Salvador. Cae toda oposición y artimaña del diablo es destruida, tomamos la autoridad en Cristo Jesús y despedazamos y hollamos y
pisoteamos y destruimos toda esa inmundicia del diablo, todo lo que se levante, como le dijo el Señor a Josué, hoy nos lo dice a nosotros. Ninguna obra del diablo podrá hacernos frente, nada nos podrá venir a oponerse a que nosotros sigamos avanzando en el camino del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, que tengamos las bendiciones extraordinarias que tú tienes para nosotros, milagros gloriosos, gloria de Dios extraordinaria, papá. Oh Santo Dios del cielo, en la sombra omnipotente moramos, Señor, establecemos nuestra morada, Señor, bendito Dios del cielo, bajo la gloria del Todopoderoso y eterno Dios del cielo. Gracias, papá, gracias, bendito Dios, gracias, Santo Dios del cielo, bendito Padre de la gloria, gracias por formar de nosotros esos valientes, Señor, esforzados, Señor, gracias por hacer de nosotros esas personas, Señor, que no pensábamos que podíamos llegar a serlo, Señor, pero contigo vamos a alcanzar cosas extraordinarias que tú tienes planeadas para nosotros. Tu propósito se cumplirá en nuestra vida, papá, y obtendremos esas bendiciones gloriosas que Cristo ganó para nosotros, que tenemos esa herencia, ese derecho a recibirlas en el nombre de Cristo Jesús, porque Él lo hizo, porque grande es nuestro Señor, que ha vencido las tinieblas, que ha vencido el pecado, que ha vencido al mundo, que ha vencido toda la adversidad, para que nosotros hoy seamos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué gloria tan hermosa y tan preciosa la que nuestro Señor y Dios nos han regalado. Qué bendición tan grande, qué bendición tan preciosa. Así que bueno, no queda más sino ratificar esta invitación en nombre de Cristo Jesús, que Dios se siga glorificando rica y abundantemente en nuestras vidas, que Dios siga obrando de esta manera tan preciosa y maravillosa como ese Dios glorioso lo sabe hacer en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición tan preciosa. Así que los esperamos y esta noche tendremos esa preciosa reunión, culto en casa a las 9 de la noche en el nombre de Cristo Jesús, y nos preparamos para mañana comenzar ese ayuno potente y maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, no siendo más, nos despedimos. Dios les guarde, Dios les bendiga en el nombre potente y maravilloso del Señor Jesucristo. Bendiciones a todos ustedes por el poder de Dios. Les amamos en el amor del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te les bendiga.